Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 21, Las 6 lenguas. El reino de Lugúnica se enfrenta a una crisis sin precedentes, al borde del colapso nacional. Al oír esto mientras estaba sentado en la cama, Subaru primero se pellizca la mejilla. Le duele. En otras palabras, esto es definitivamente la realidad, no la continuación de un sueño. En otras palabras, preferiría que me dijeran que esto es la continuación de una pesadilla, porque están pasando demasiadas tonterías. ¿Estoy maldito o algo así? Están sucediendo demasiadas cosas impactantes. En ese caso, Subaru podría ser el único maldito. No te preocupes. No puedo sentirme nada a gusto, pero gracias por estar maldito conmigo. Te quiero. Me pregunto si Betty también. Bajó la mano con la que se había estado tocando la mejilla, y en su lugar, acarició la cabeza de Beatriz. Mi fiel compañero, que insiste en estar a mi lado en todo esto, al parecer no ha recibido tantas explicaciones sobre la situación actual como Subaru. En ese caso, me gustaría hacerle muchas preguntas a Russell, especialmente porque parece tener mucha información aquí. Impactante. ¿Significa eso algo así como estar sorprendido o conmocionado? Sí, es cierto. Es cierto, pero ¿por qué? Otto es el único que entiende mi dialecto local a la primera. No, no es nada grave. Es solo que las cartas que Roswaal me ha estado enviando últimamente suelen contener palabras desconocidas. Descifrar códigos requiere cierto esfuerzo, así que desearía que dejara de hacer bromas. ¿Así que estás intercambiando cartas con Roswaal? Cuando Russell reveló la palabra que Subaru había pronunciado y la razón por la que pudo reaccionar a ella, Beatriz entrecerró sus redondos ojos y se mostró un poco más cautelosa. Normalmente, oír el nombre de un familiar debería brindar cierta tranquilidad, pero Roswaal no se deja convencer tan fácilmente por eso. Al parecer, Russell pensaba lo mismo, se encogió de hombros y dijo, «Oh, cielos». No puedo evitar sentirme incómodo por la forma en que Roswaal interactúa con Natsuki y los demás miembros de su facción, aunque no sea asunto mío. Para defenderme, es un viejo amigo mío. Nos conocemos desde hace unos 15 años. 15 años. Es bastante tiempo desde que nos conocemos. Así que, quizás fuiste tú quien nos prestó tu fuerza cuando derrotamos a la ballena blanca. Oh, no te preocupes por eso. Los negocios y la amistad son cosas completamente distintas. Fue mi decisión ayudar a Natsuki en aquel momento, y no había lugar para la intervención de Roswaal. De hecho, probablemente me habría negado si me lo hubiera pedido. Parece que tienes razón en lo que dices de Roswaal. Si lo hubieras llamado tu mejor amigo, me habría marchado en ese mismo instante. El hecho de que crea que puede ganarse la confianza de Beatriz humillándola es tan típico de Roswaal. No obstante, la respuesta de Russell fue una buena noticia para Subaru. Con el fin de unirse al plan de Cross y su grupo para subyugar a la ballena blanca en una alianza, Subaru ideó espontáneamente una estrategia y persuadió a Anastasia y Russell para que se unieran a él. Si Roswaal hubiera estado detrás de las negociaciones que llevaron a Russell al poder, entonces, incluso si el resultado hubiera sido el mismo, eso ensombrecería ligeramente su autoevaluación. Bueno, Lobo Plateado. Creo que deberíamos seguir adelante con la historia. Y fue entonces cuando Oveja Blanca, que había quedado fuera de la conversación, intervino. Ella alzó la vista hacia Russell con una expresión de preocupación, aparentemente intentando que la conversación fluyera con naturalidad, pero ese comentario añadió un elemento de preocupación innecesario. Lobo Plateado, ¿eh? ¿Puedo suponer que me contarás más sobre eso? Por supuesto. Ahora que hemos podido darle la bienvenida a Natsuki-sama,
Debemos ser nosotros quienes nos abramos y mostremos nuestra disposición a solicitar su cooperación. Pero antes de eso, al frente, quisiera confirmar si Natsuki es un elemento peligroso. Ya veo, en tu ciudad natal a eso se le llama control. Tal vez también lo aprendió de la carta de Roswell, dijo Russell, acariciándose la barba cuidadosamente recortada y profundizando su sonrisa mientras miraba a Subaru. Sin que él lo supiera, Subaru emitió un sonido en la garganta, una reacción a la repentina sed que sentía. Cuando lo llamaron un elemento peligroso, lo primero que le vino a la mente fue la sospecha de que Subaru era un arzobispo del pecado, como lo describía Perro Negro. Era una experiencia humillante ser tratado al mismo nivel que aquellos que merecían ser sometidos a todo tipo de abusos imaginables. Pero, Russell, no sé cómo probarlo, pero tu sospecha es errónea. La idea de que soy un arzobispo del pecado o algo por el estilo. Las excusas verbales no tienen sentido. Ese es el horror del culto de la bruja. Lo sabes, ¿verdad? Por favor, tómelo. La crítica fría e implacable hizo que Subaru bajara la cabeza. Entonces, Russell, que se había acercado a él desde la entrada de la habitación, extendió algo repentinamente hacia el campo de visión de Subaru. Al verlo, Subaru jadeó. Lo que había allí era ¿un teléfono celular? Dejando escapar un leve murmullo, Subaru miró fijamente el teléfono móvil que le habían entregado. Sin duda es un teléfono móvil. Y no cualquier teléfono móvil, sino el teléfono plegable que Subaru tanto apreciaba, una de las pocas cosas que trajo de su antiguo mundo, del que se deshizo hace mucho tiempo. Jamás olvidaré las circunstancias en las que lo regalé. Era precisamente el objeto que le ofrecía Russell a cambio de su ayuda para derrotar a la ballena blanca. Y astutamente, lo reformulé para que pareciera creíble, alegando que el teléfono móvil tenía algún tipo de sensor que me alertaba de la presencia de una bestia mágica. Bueno, Russell, quiero decir, no hay excusa para esto, pero no es que tuviera mala intención. Lo hice por necesidad, y si preguntas si estuvo bien o mal, definitivamente estoy equivocado. ¿Qué te pasa, Subaru? Estás tartamudeando como un loco. Jamás imaginé que me encontraría con el símbolo del pecado que dejé atrás en un lugar como este. Pero, tratarme como un arzobispo del pecado por este pecado es pasarse de la raya, y a diferencia de ellos, estoy debidamente preparado para disculparme. No, está bien. Lo he confirmado. Efectivamente, eres Natsuki. Los arzobispos del pecado no pueden disculparse. Bueno, hay algunos arzobispos del pecado que dicen gracias o lo siento, pero no hay ninguno que pueda arrepentirse y disculparse de corazón. Por lo tanto, Subaru, que estaba tratando de usar eso como evidencia para refutar la teoría de los arzobispos del pecado, se sorprendió por la inesperada respuesta de Russell, diciendo no hubo ninguna verificación ni nada, simplemente me dieron un teléfono celular. Ah, ¿porque conocía la palabra teléfono celular? ¿Es eso prueba de mi inocencia? No, no es eso. No tenemos forma de saber dónde ni cómo Natsuki-san mostró esto antes de que llegara a mis manos, ni a cuántas personas les dio a conocer su nombre. Así que, en lugar de basarme en factores externos, lo confirmé con mis propios ojos. ¿Cómo la intuición de un comerciante? Eso no es del todo erróneo. Es una protección divina. Se llama la protección divina del ojo discernidor, y significa que mis ojos pueden discernir el valor de lo que veo. Señalándose a sí mismo, Russell reveló su don de discernimiento, luego apuntó con ese dedo al teléfono celular que Subaru sostenía en la mano y continuó, y entonces. Ese metia solo aumentará de valor mientras esté en posesión de Natsuki. Quizás sea algo que solo Natsuki puede blandir. Si yo o cualquier otra persona lo sostuviera, ese metia no brillaría en absoluto. Pero es diferente cuando está en tus manos. Aunque, permanecerá en silencio durante bastante tiempo. Probablemente solo sea la batería agotada. Pero sigue brillando en mi mano. Sí, es deslumbrante. Ya veo. Aunque fuera posible revivirlo, soy el único que puede hacerlo. Mientras Subaru saboreaba la sensación y el peso, demasiado familiares, en sus manos,
Reflexionaba sobre las palabras que le habían dicho e intentaba comprender el razonamiento detrás del uso que Russell hacía de ellas para determinar su veracidad. El teléfono móvil solo puede ser usado por Subaru. Por lo tanto, si brilla intensamente en las manos de alguien como Subaru, es prueba de que Subaru sigue siendo el mismo desde entonces. Un momento, ¿eso significa que Russell sabía desde el principio que él mismo no podía usar un teléfono celular? Solo me cercioré de esto después de que me lo dieran como recompensa. Prácticamente no tenía valor para mí ni para mis subordinados. Pensé que si alguna vez tenía la oportunidad de indagar más sobre el asunto, se llevarían una gran sorpresa. Bueno, la culpa es de la víctima por haber sido engañada, pero me pregunto si eso funcionaría con Subaru. Parece que lo entiendes muy bien. En una negociación en igualdad de condiciones, Subaru no mintió y convenció a Russell del valor del teléfono móvil. La bendición de Cross, quien estaba presente en ese momento, lo demuestra, pero, como dijo Beatriz, si Subaru se sintió culpable o no es otra cuestión. Sin embargo, jamás imaginé que el teléfono móvil que lo trajo de vuelta inesperadamente revelaría la identidad de Subaru. Eso es lo que me gustaría decir, pero el problema aún no está resuelto. No quiero decir esto, pero lo único que puedo demostrar con lo que acabo de decir es que la persona que era durante esa conversación y la persona que soy ahora son la misma. Pero ¿qué tal si antes de eso, yo hubiera sido un cultista, o un seguidor del culto de la bruja? Vaya, eso suena realmente peligroso, incluso si se trata solo de una situación hipotética, respondió Russell. En fin. ¿Y si antes hubiera sido miembro del culto de la bruja? Peor aún, ¿y si hubiera sido un arzobispo del pecado? Preguntó Subaru. Es una suposición desagradable, incluso para mí, pero para limpiar mi nombre, lo mejor sería ser completamente inocente. Incluso en el peor de los casos, tiene sentido que lo diga el propio Subaru. O, si lo toman como un factor, aunque sea pequeño, para su confianza, eso sería una ventaja. Cuando dices antes de ese momento, te refieres a la época en que se anunció el inicio de la selección real, ¿verdad? Ah, claro. Se dice que, al comienzo de la selección real, el señor Natsuki hizo una declaración bastante audaz en el Castillo Real. Oh, ya veo. He oído que se ganó el resentimiento de muchos de los presentes, pero, afortunadamente, nadie a su alrededor perdió los estribos. Como resultado, su reputación terminó deteriorándose aún más. Ya veo. Entonces, ¿el culto de la bruja va a ocupar el lugar de Natsuki en ese estado? Bueno, supongo que incluso el culto de las brujas me abandonó en aquel entonces. Cuando Subaru intentó confiar en la bondad humana, fue aplastado por una avalancha de verdades despiadadas e innegables. De hecho, el culto de la bruja fue un necio al contactar a Subaru tras enterarse de su error en el Castillo Real, pensando que podrían usarlo para sus propios fines. Y si lo hubieran contactado antes, entonces Subaru fue el necio por haber cometido ese error en el castillo. En otras palabras, Subaru demostró su inocencia a través de la imprudencia de sus propias acciones. Además de mi crecimiento personal, ¿hay algo más de lo que me alegre respecto a ese evento? Además, por lo que he oído hasta ahora, la batalla simulada con Julius después del incidente parece haber sido borrada de la historia porque el nombre de Julius fue devorado, y parece que el odio hacia Subaru por parte de los caballeros del reino en ese caso debe ser tremendo. ¿Podría ser que esto sea en parte responsable de que ahora me estén persiguiendo? De todos modos. Entonces, desde la perspectiva de Russell, ¿soy inocente? Sí. Desde mi punto de vista, considerando todos los logros de Natsuki, no es exagerado decir que actualmente es la persona más confiable del reino de Lugúnica. Oh, oh, oh. Estoy salvado. Mi corazón está salvado ahora. ¿Por qué te emocionas tanto con las palabras de este hombre? Betty, que cree en Subaru más que nadie, está justo a su lado así. Emilia y los demás también. Claro que estoy encantado, pero hay una diferencia en la intensidad de mis sentimientos cuando mi familia cree en mí en comparación con cuando personas ajenas a mi círculo creen en mí. Es como una diferencia en la dificultad. Me pregunto si Betty estará molesta. La próxima vez que sospechen de ti, tendrás que quedarte junto a Subaru durante 5 minutos. 5 minutos sin Beako a mi lado.
Me pregunto si podré soportarlo. Beatriz apartó la cara e infló las mejillas, así que Subaru la atrajo hacia la cama y la acomodó en su postura con las piernas cruzadas, luego miró a Russell de nuevo y dijo, entonces. La evaluación de Russell sobre Subaru ha concluido. Ahora, por fin, le toca a Subaru dar el primer paso. Ya era hora de que me lo contaras. La situación en el reino es importante, pero antes de llegar a eso, quiero saber de ti, Russell. No eres solo un comerciante importante de la capital, ¿verdad? Por supuesto, hasta ese momento, apenas podía pasar por un hombre de negocios competente. Pero Russell lo dijo desde el principio, el reino corría peligro de colapsar, y eso era culpa de su antiguo enemigo. Es difícil creer que un simple comerciante hable de un enemigo capaz de destruir un país y de un enemigo jurado de larga data. Por eso a Russell lo llamaban lobo plateado. Él y esa chica oveja blanca de allí tienen otro trabajo. Y ese es. Las 6 lenguas. Subaru se inclinó hacia adelante, intentando que Russell se sincerara, pero se sobresaltó al oír una voz procedente de una dirección inesperada y se giró para mirarla. La voz no pertenecía ni a Russell ni a Oveja Blanca. Era alguien que, al parecer, había estado escuchando en silencio las conversaciones de Subaru y los demás, esperando el momento oportuno. Rachin, ¿cuánto tiempo llevas despierto? Fue hace tiempo. Con tanta charla, ¿cómo iba a poder dormir? Casi gritó cuando apareció Russell Fellow. Fue Rachins quien respondió, incorporándose en el sofá. Al verlo envuelto en una manta, con la ropa sucia de aguas residuales retirada y solo en ropa interior, Subaru sintió alivio al comprobar que, por el momento, parecía estar bien. Ignorando que estás fingiendo dormir. ¿Qué acabas de decir? 6. Son el grupo de las 6 lenguas. En pocas palabras, son un grupo de espías que opera en las sombras de Lugúnica. Nunca dudé de su existencia, pero jamás imaginé que el jefe del gremio de comerciantes sería su líder. ¿Un grupo de inteligencia? ¿Eso significa una organización de espionaje? En el momento en que la explicación de Rachins finalmente cobró sentido en la mente de Subaru, no pudo evitar exclamar sorprendido. Los espías son un recurso común en la ficción, pero casi nunca aparecen en la realidad. Los ninjas pertenecen a una categoría similar, pero yo he visto uno en persona e incluso he experimentado su terror. Pero nunca imaginé que sucedería ahora. Así pues, la verdadera identidad de Russell es la del líder en la sombra que controla el lado oscuro del reino de Lugúnica. Con la mirada fija, Subaru volvió a observar a Russell, que permanecía de pie con una postura impecable. Russell arqueó ligeramente una ceja ante la reacción exagerada de Subaru, y luego negó lentamente con la cabeza de un lado a otro. Por favor, no difundan esto demasiado. Podría ser cuestión de vida o muerte para Natsuki Dono. Y con eso, dio una respuesta que sugería que experimentaría en carne propia el terror de los espías, tras su comentario anterior sobre los ninjas. Parte 2. Originalmente, las 6 lenguas se organizó tras la guerra de los semihumanos para contrarrestar las actividades de inteligencia del reino. La razón por la que la guerra civil se prolongó fue que subestimaron la gran capacidad de recopilación de inteligencia de los semihumanos. Sí, parece plausible. Tengo un amigo que puede camuflarse contra las paredes y el suelo. Sí, existía la necesidad de una organización especializada que poseyera conocimiento de esas características, metias, y que tuviera la capacidad de manejarlas eficazmente. Por eso se creó las 6 lenguas y por eso actualmente ocupo mi puesto como director. Jefe. Es la primera vez que oigo ese título de este lado. Me pregunto por qué Subaru se altera tanto por cualquier nimiedad. Estos tipos no han cambiado nada, de hecho, parecen haberse vuelto aún más desconfiados. No, tienes razón. Pero en este caso, cuanto más sospechosa o misteriosa sea una agencia especial, más intrigante se vuelve. Mientras le apretaba la mejilla a Beatriz con el dedo para que hiciera pucheros, Subaru miró a Russell. Russell mantiene su semblante y expresión inmutables, pero saber que es el jefe de una organización de inteligencia hace que su presencia y su aura intimidante resulten más creíbles. En efecto, la historia de la fundación de las 6 lenguas tiene sentido. El amigo de Subaru, capaz de imitar a otros,
Es Jane de la Legión de las Pléyades, y parece que muchos semihumanos participaron en la guerra contra el reino durante la guerra semihumana. Y no solo la habilidad de combate es útil en la guerra. Por cierto, señor Ratchins, ¿dónde oyó hablar de la existencia de las 6 lenguas? ¿Acaso se lo contó su padre? ¿Crees que ese viejo contaría los secretos del reino solo porque somos familia? Yo daba por hecho que ese tipo de cosas eran normales, y todo me vino a la mente al escuchar una palabra que había oído de vez en cuando en rumores. Jamás pensé que fueras el representante. Ya veo. En efecto, el señor Baker Hoffman es un modelo de lealtad. ¿No ha tenido contacto con su padre desde entonces? Oye, se te nota que eres un espía. Ahora te toca hablar a ti, no a mí. No te dejes llevar. Tiene usted toda la razón. Le pido disculpas por mi descortesía. Mientras los ojos de Ratchins, que brillaban con mayor intensidad, se agudizaban, Russell hizo una reverencia teatral. Sin embargo, este intercambio pareció confirmar que la verdadera identidad de Ratchins, que había revelado en las alcantarillas, era que su familia pertenecía a la nobleza real. Tras recibir esa respuesta, Russell volvió a mirar a Subaru y dijo, una vez más: no puedo revelar detalles que involucran información clasificada, pero nuestro objetivo final es la defensa nacional. Quienes pertenecemos a esta organización, incluyéndome a mí, ocultamos nuestros cargos, disfrazamos nuestras identidades y participamos en labores de contrainteligencia. Incluso mi título como representante del gremio mercantil de la capital real es solo una tapadera para ocultar la verdad. ¿No es un poco arrogante usar el cargo de presidente del sindicato como tapadera? Es el resultado de considerar el equilibrio entre la autoridad y la influencia necesarias en la superficie. No se preocupen, no todas las personas influyentes de la capital son miembros de la organización. Pero, al parecer, esa era la mejor opción en la situación actual. Sí, me da vergüenza admitirlo, pero tienes razón. Russell negó lentamente con la cabeza, con el rostro serio en respuesta a la observación de Beatriz. No estaba claro hasta qué punto esa expresión reflejaba sus verdaderos sentimientos, pero parecía que finalmente estaban a punto de ponerse manos a la obra. La crisis actual que azota al reino de Lugúnica seguramente está relacionada con el hecho de que Subaru y sus compañeros se encuentran acorralados, y que el mal incluso ha alcanzado a Emilia y su grupo. Los amados hijos están detrás de todo esto. Ese es actualmente el nombre de el mayor enemigo del reino. Entonces, ¿estás diciendo que esos tipos están intentando sabotear la selección real? Eso no es incorrecto. Pero sería más preciso decir que lo que intentan destruir no es la elección real, sino el reino mismo. El reino en sí, eso es lo que está causando el caos actual en la capital. Por cierto, antes comentabas que eran enemigos desde hace mucho tiempo. ¿A qué te referías? Sí, según los registros, han estado operando en la clandestinidad durante más de 30 años. ¿30? Los ojos de Subaru se abrieron de par en par, sorprendido, cuando le presentaron con calma las inesperadas figuras. Podía imaginar que duraría 5 o 10 años, pero nunca esperé que durara 30. Además, si las 6 lenguas se crearon después de la guerra de semihumana, entonces deberían haber transcurrido 40 años desde su creación. 30 años después, prácticamente ha sido una batalla continua desde que se estableció. Sí. Así pues, la historia de las 6 lenguas también puede considerarse la historia de una lucha encubierta contra los hijos amados. Sin embargo, los hijos amados era un adversario cuya verdadera naturaleza se desconocía, y siempre estábamos a la defensiva. Apenas podíamos impedir que hicieran lo que quisieran en el país. Bueno, se supone que esta es una organización respaldada por el reino, pero es patético. Simplemente se están dejando vencer. No tengo palabras para responder. De hecho, en todo el reino se han dado innumerables casos de cambios repentinos de opinión por parte de señores y figuras influyentes, así como actos de sabotaje, como la filtración de información a otros países. Durante más de una década desde que asumí el cargo de gobernador, no ha habido una solución efectiva para romper el estancamiento, y hemos continuado con tratamientos sintomáticos. Pero la situación ha cambiado. ¿Ha cambiado? Sí. Oveja blanca y perro negro. Al oír esto,
Subaru miró en silencio a Oveja que estaba de pie detrás de Russell. Los perros negros, que recibieron el mismo nombre, no están presentes aquí, pero se dice que ayudaron al grupo de las 6 lenguas de Russell a escapar del callejón sin salida en el que habían caído. Mientras Subaru se preguntaba cómo demonios lo había hecho, Oveja se llevó la mano al pecho, y con una ligera tensión en su hermoso rostro. Yo era originalmente uno de los hijos predilectos. Perro Negro estaba en la misma situación. ¿Quieres decir que has convertido a uno de los enemigos a nuestro bando? Fue una situación en la que varias coincidencias jugaron a nuestro favor. Pero, como resultado, tuvimos la fortuna de tener la oportunidad de conocer la verdad sobre los hijos amados, con quien habíamos estado enfrentados durante muchos años. Sí. Aunque, para ser justos, yo tampoco lo sabía todo, así que había cosas de las que podía hablar y cosas de las que no. No, aún así, las recompensas son enormes. Me impresiona que hayas podido tomar esa decisión. Oveja Blanca parece indecisa, y ahí radica su diferencia con la valoración de Russell. Después de todo, esta persona era la clave para impulsar una batalla que no había avanzado en 30 años, por lo que las 6 lenguas sintieron un alivio similar al de encontrar un oasis en el desierto. En respuesta al pensamiento de Subaru, Oveja bajó ligeramente la mirada. Sí, yo misma me sorprendí. No creía tener ese valor. Si es así, debería haberlo hecho antes. Oh, no, no es nada. En fin, esa es la situación en la que me encuentro. Cuando Oveja Blanca agitó las manos, Subaru frunció ligeramente el ceño y guardó silencio. Sin embargo, antes de que pudiera señalar el problema, una voz áspera de Ratchins gritó: «Oye, ¿de verdad puedes creer esa historia de traición? Podría ser una trampa tendida por ese supuesto enemigo que se ha cansado de ti, para manipularte en beneficio propio. Si ese es el caso, lo más lógico sería que nos hubieran aplastado hace mucho tiempo. Ha pasado más de un año desde que ellos se unieron a nosotros, y durante ese tiempo, hemos frustrado más de un puñado de maquinaciones de los amados hijos. No tiene sentido que contribuyamos más que eso. Es posible. Creo que no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos. No te preocupes. He tomado medidas para evitar su traición. Con eso, compraron mi confianza, no, se la ganaron». Ratchins y Russell intercambiaron opiniones mediante miradas penetrantes. Subaru entiende lo que dice Ratchins, pero tiene la fuerte impresión de que Russell es astuto y sagaz. No puede quitarse de la cabeza la primera impresión que tiene de Ratchins como un matón de poca monta de los callejones, así que hay una clara diferencia en la calidad de los actores involucrados. ¿Es cruel pensar así después de haber recibido ayuda? Si hablamos solo de la cantidad de veces, supongo que el que fue rescatado aquí merece el crédito por encima del tipo barbudo. Incluso si contamos las veces que fue rescatado en las alcantarillas, sigue habiendo un empate entre el matón y el tipo barbudo. Es cierto. Como era de esperar, mi Beako es buena en matemáticas. Natsuki Subaru-san. Mientras Subaru se balanceaba con Beatriz acurrucada entre él con las piernas cruzadas, no estaba seguro de qué lado tomar, cuando escuchó la llamada de Oveja y dejó escapar un extraño Pero entonces, miró a Subaru con expresión seria e hizo una profunda reverencia. Gracias a ti pudimos escapar de la organización de los hijos amados. Por eso siempre he querido darte las gracias. Muchísimas gracias. Oh, de nada, pero ¿cuál fue el motivo de su agradecimiento? Es por derrotar al arzobispo de la pereza del culto de la bruja. ¿Betelgeuse? Los ojos de Subaru se abrieron de par en par al preguntar de nuevo, y Oveja asintió con firmeza, diciendo: sí. Hoy se están desenterrando sucesos del mismísimo comienzo de la selección real, como el incidente en el Castillo Real, que simboliza el oscuro pasado, y el incidente de la ballena blanca que se relacionó con un teléfono móvil. Sin embargo, no tengo ni idea de por qué fue elogiado por derrotar a Betelgeuse Romaniconti, ni por qué recibió agradecimientos directos de Oveja. No me vas a decir en serio que fue la punta del dedo de ese cabrón, ¿verdad? ¿Un dedo? No es eso, pero, por eso, mamá entró en pánico y aprovechamos el caos. Espera, estoy confundido otra vez. ¿Mamá está en pánico porque Betelgeuse se ha ido?
¿Qué es todo este caos? Yo tampoco conocía su verdadera identidad. Siempre tenía un aspecto diferente cuando nos veíamos, y nunca pudimos tener una conversación decente. Pero ahora por fin lo entiendo. Subaru expresa su confusión, pero la emocionada oveja también parece incapaz de controlar sus propias emociones desbordantes. En lugar de responder a la pregunta de Subaru, sus ojos brillan como si fuera a revelar un secreto que ha guardado en secreto durante mucho tiempo. Aquel a quien nosotros, hijos amados, nos hemos visto obligados a obedecer todo este tiempo es. Espera un momento, mis emociones aún no me han alcanzado. Capella Emerada Lugúnica. De repente, un sonido inquietante me taladró los tímpanos y mis pensamientos confusos se enfriaron al instante. La abrumadora cantidad de información y emociones que no había podido procesar se silenció repentinamente, y Subaru, conteniendo la respiración, miró fijamente a Oveja Blanca. Ella asintió en respuesta a su mirada, movió sus finos labios una vez más y dijo con claridad: Capella Emeralda Lugúnica, la arzobispa de la lujuria. Esa es la malvada que nos hizo a nosotros, sus amados hijos, llamarla madre y obedecerla. ¿En serio? Me llevó bastante tiempo procesar y comprender el nombre que había pronunciado Oveja Blanca. Mientras Subaru permanecía en silencio, Russell gritó Oveja, reprochándole algo. Mi intención era explicar las cosas en orden lógico. Mencionar ese nombre fue quizás un poco prematuro. Oh, lo siento mucho. Me dejé llevar. Estaba dispuesto a hablar, pero maneja la información con cuidado. Tu mano es tan importante como tu vida. Te lo he dicho muchas veces durante el último año. Sí. Con los hombros caídos por el desánimo, Oveja Blanca bajó la mirada al oír las palabras de Russell. Sin embargo, aunque fue una lástima para la deprimida oveja, gracias a esa charla, la mente de Subaru, que había quedado bloqueada por la conmoción sufrida, comenzó a funcionar de nuevo. Capella Emeralda Lugúnica, arzobispo de la lujuria. Si bien todos los arzobispos del pecado del culto de la bruja pueden describirse como absolutamente despreciables, la naturaleza malvada de Capella era la más repulsiva para Subaru en comparación con los demás arzobispos del pecado. Solo me la encontré una vez, durante una batalla en el ayuntamiento de la ciudad de Priestella, pero sinceramente, sería la última persona con la que querría encontrarme. Jamás imaginé que oiría el nombre de Capella en este preciso momento. Madre, y también los hijos amados. Me pregunto si será una combinación de palabras lo que te produce náuseas cuando las ves todas juntas. Y me imagino que eso es exactamente lo que diría. No me extraña que Oveja Blanca quisiera huir. Beatriz miró a Subaru con preocupación, mientras él fruncía el ceño y apretaba los labios. Por suerte, Beatriz no ha visto a Capella en persona, pero Subaru cree que no hay problema. Todos los arzobispos del pecado son perjudiciales para el desarrollo emocional de Beatriz. Capella, en particular, afirma. Mamá. Capella reúne a niños de todo tipo de lugares y los trata a todos como si fueran sus propios hijos. Les dice que la consideren su madre. Pero, malvado, peligroso, emocionalmente abusivo, puedo imaginarlo todo. ¿No puedes romper con ese hábito? Es bastante difícil. Todos se lo han aprendido de memoria. Con una sonrisa demasiado dolorosa para ser calificada de sonrisa irónica, Oveja Blanca relata el pasado de esta manera. Incluso después de separarse de los amados hijos y escapar del control de Capella, el hecho de que todavía se refiera al objeto de su miedo como mamá es prueba de las inmensas dificultades que soportó. Y si derrotar a Betelgeuse ayudó a Subaru y a sus compañeros a escapar de esa situación infernal. Me alegra que Oveja Blanca haya podido escaparse. Natsuki Subaru-san. Oh, pero creo que ese tal perro negro no es lo suficientemente agradecido. Parece que planeaba quemarme a mí y a mi adorable Beako-chan hasta convertirnos en cenizas. Está intentando devolver la amabilidad con malicia. No lo perdonaré a menos que se disculpe. No te perdonaré. Siguiendo el gesto decidido de Subaru, Beatriz también señaló a Oveja con el mismo movimiento. Al ver los dos dedos extendidos y los guiños simultáneos de Subaru y Beatriz, Oveja parpadeó y soltó una risita. Sí, lo entiendo.
me aseguraré de que Perro Negro se disculpe. Por favor, hazlo. Pero el oponente es Capella. ¿Niña amada es como el nombre de una unidad dentro del culto de la bruja? Como puntas de los dedos de Betelgeuse o novia de Regulus. Si Sylphie se entera de cómo lo están tratando, probablemente le dé un puñetazo. No digas nada imprudente. Sylphie no tiene muy buena opinión de Subaru. Yo también contribuí bastante a la derrota de Regulus. Bueno, me alegra que cada vez más gente apoye a Emilia Tan, así que tendremos que tener una animada conversación sobre nuestros personajes favoritos en algún momento. Sylphie, una de las integrantes que aún esperan en la mansión de Roswell, era originalmente la prometida de Regulus, pero ahora apoya incondicionalmente a Emilia. Ante esta situación, con Subaru siendo perseguido y Emilia encarcelada, el grupo, sumido en la desesperación, está preocupado por Sylphie, Ryuzu y el clon de Ryuzu Matters, quienes son los únicos que permanecen en la mansión. En ese caso, no nos queda más remedio que depender de personal que pueda operar fuera de la capital, Roswell. Dejaré de lado mis preocupaciones sobre eso también. ¿Qué hay de la percepción de Oveja Blanca? Al menos, yo no lo sabía. Tampoco he conocido nunca a ningún miembro de una secta de brujas. Ya veo. Así que son como una unidad aparte del culto de la bruja, o como ejércitos privados para cada uno de los arzobispos del pecado. Sea como sea, llamarlos amados hijos es una forma muy desagradable de dirigirse a ellos. No es exactamente si odias al monje, odias también su túnica, pero cuando Subaru cree que Capella está involucrado, se siente obligado a encontrarle fallos a todo. Parte 3. Subaru miró instintivamente a Crush, que dormía en la litera de al lado. Independientemente de los brazos y piernas de Subaru, la sangre de dragón que inundó el cuerpo de Crush también es una marca dejada por Capella. En Priestella, hay muchas personas transformadas por ella que aún duermen en el hielo. Al igual que la gula, esta arzobispa destruye la vida de las personas. Y tiene sentido que Russell y su equipo no pudieran atraparla durante 30 años. Puede cambiar su apariencia a voluntad. Por eso, hasta ahora, esto nunca se había comprendido del todo. Solo se hizo evidente cuando la información sobre el arzobispo de la lujuria, que se reveló y ejerció sus poderes en Priestella, coincidió con el perfil del ser conocido por Oveja. Están tramando algo y haciendo lo que les da la gana. Sí. Cualquier cambio de opinión o acto de malicia por parte de los señores y figuras poderosas no era más que algo natural. Simplemente los reemplazaban. Es el tipo de persona que puede hacer eso. Verdaderamente el peor. Justo cuando Subaru estaba a punto de estar de acuerdo con la deducción de Russell y descartar su malicia, se dio cuenta de algo. Si nuestras especulaciones actuales se confirman, se corroborará algo aterrador. Y eso es, sin duda, una invasión silenciosa y sistemática, una crisis que amenaza la existencia misma del reino. Oye, seguro que no. Es lo peor. Al mismo tiempo, tal vez habiendo llegado a la misma conclusión que Subaru, Ratchins, con expresión tensa, habló con voz temblorosa, incapaz de expresar con palabras las posibilidades que se avecinaban. Beatriz también encogió los hombros mientras estaba sentada con las piernas cruzadas junto a Subaru y se estremeció. Señor Russell. Sí. Sus suposiciones son correctas. Por lo tanto, esta es la mayor crisis que enfrenta el reino. A pesar de su temor a escuchar la respuesta, Subaru no pudo evitar preguntar, y Russell, que ya había superado la conmoción y había pasado a la siguiente etapa, asintió profundamente en respuesta. Entonces, el líder de la banda de las 6 lenguas, un hombre encargado de proteger el reino, hizo su anuncio. El Consejo de Sabios del Reino, así como la mayoría de los altos nobles, han sido reemplazados por Capella Emeralda Lugúnica, quien lidera a los amados hijos, y existe una alta probabilidad de que la piedra del dragón esté en manos de esa arzobispa. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.